nombre es Jonathan Sánchez, quizás algunos ya me conozcan. Formo parte del equipo de soporte de producto para Latinoamérica de Edwards y de Kide Commercial. Esta división o este portafolio que traemos hoy. Sí, hola, hola. Andrés. Ok, ¿me escuchas? Vale. Continúo acá. Este portafolio de Kide Commercial en realidad engloba lo que son los paneles BS1, BS4 y BM. Básicamente, este portafolio es un poquito similar, o más bien muy similar, a lo que es el portafolio de Edwards, para aquellos que están más familiarizados con el portafolio, con la línea de productos de Edwards. Kide Commercial en realidad es una filial, llamémosle así. Es una fabricación que es, no me gusta decirlo así, pero es básicamente lo mismo que Edwards, pero con otra marca. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tenemos las funciones, las características, las capacidades y principalmente aquellos factores que nos diferencian de la competencia, como cuál, bueno, el mapeo. Básicamente en los paneles medianos, pequeños y medianos como BS y BM, ya incorporamos el mapeo, que es una característica que tenemos de Edwards. Entonces, esto hace que tengamos un producto con las mismas características, es decir, de gran valor, pero con la ventaja de que lo pueden adquirir a un menor costo, un menor precio. Dentro de este portafolio de Kide Commercial también vemos al extremo derecho los paneles FX, que en realidad FX sí es una subfamilia. Es una línea que está enfocada para un sector más bajo, ya que son equipos que, si bien tenemos módulos, tenemos detectores ópticos también, el direccionamiento de todos estos equipos es a través de Rotary Switch. Y bueno, eliminamos lo que son las características principales del mapeo, con lo cual pues hacen un producto, digamos, económicamente más accesible y limitado en características. Adicional a eso, los paneles FX tienen un listado UL, pero no tienen una aprobación FM, con lo cual pues también tenemos una ventaja, ¿no? De tener un producto más económico, más accesible. Hablando ya en materia general, aquí BM como tal es un sistema que está diseñado, que está enfocado para atacar sectores, llamémosle niveles medios a grandes. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de poder tener hasta 24 nodos en red. Cada panel nos va a dar una capacidad de hasta 1000 dispositivos a través de 4 lazos de direccionamiento, 4 lazos de dispositivos de iniciación. Entonces podemos tener una gran capacidad, cosa que no podemos obtener con los paneles BS, ya que BS, si bien tenemos dos opciones, un lazo y 4 lazos, estos no son configurables en red, no tienen opción de armar una red. BM sí, adicional a eso, cada panel tiene una capacidad de hasta 1000 dispositivos. Por eso es que lo tenemos en una pirámide en el sector, en la etapa media, ¿no? Donde podemos atacar desde proyectos medianos hasta grandes por estas cualidades. Y bueno, al final, todos esos componentes, como son estaciones manuales, detectores, módulos de control, son compatibles entre las líneas BS y las líneas BM. Aquí podemos ver un poquito en el lado izquierdo, sombreado, en Edwards, tenemos un panel que se llama ST3X. Si bien el ST3 ya está fuera de circulación, ST3X sigue disponible y es un poquito similar a lo que es BM. Entonces, tenemos estos dos grandes sistemas. Sí, Andrés, dime. ¿Puedo dar un pequeño espacio? Sí. Ok. Gente del público. Cualquier cosa que tengan así como comentar en la presentación, por favor coloquen en los comentarios, escríbanlo con confianza y ya al final vamos a ver una sección para poder aclarar todas esas dudas. Entonces en confianza escriben todas las dudas que tengan y ya Jonathan va a continuar con la presentación. Listo. Jonathan, continúa. Muchas gracias.
Listo, Jonathan, ya quedó. ¿Sí? Ok, perfecto, entonces continúo, ¿vale? Listo. Ok, entonces esas son a grandes rasgos las diferencias entre nuestros portafolios, entre nuestras líneas de productos BS y BM. Al final, los periféricos, dispositivos de iniciación, notificación, control, son compatibles entre ambos, BS y BM. Enfocándonos ya en las características de lo que es BM, que es un sistema diseñado para medianos, proyectos de mediana envergadura o de gran envergadura, las características como tales que los paneles los podemos dimensionar o hacer arquitecturas ya sea en standalone o en red. Podemos tener desde 250 dispositivos hasta un máximo de 24,000 puntos o dispositivos, esto considerando las cualidades de la red, 24 nodos. Una característica que hace que BM esté en un nivel superior es básicamente la evacuación por voz, es decir, el voceo integrado embebido. Este portafolio, esta línea de productos BM como tal, es una de las cualidades que ya incluye el voceo. Obviamente necesitamos módulos de control, dependiendo qué tan sofisticado queramos diseñar nuestra parte de audio evacuación, ¿verdad? Tenemos 3 canales de audio disponibles. Adicionalmente a esto, igual que con los demás paneles, tenemos el diagnóstico remoto de diferentes características de los paneles, como es la corriente alterna, el suministro de voltaje, las fuentes, el voltaje de las fuentes, las baterías, si están cargando, están funcionando correctamente. Tenemos otra parte que es la tecnología Edwards, embebida también aquí en la parte de BM, que es básicamente la supervisión de salidas de notificación o de voltaje en estas fuentes como tal, o en estos boost supplies. Básicamente podemos tener voltaje externo adicional auxiliar para aquellas situaciones en donde la notificación, como estamos hablando que vamos a tener voceo, pues se requiera mayor poder, entonces podemos utilizar estas fuentes con tecnología de Edwards. El direccionamiento en los paneles BM, al igual que en BS, es un direccionamiento electrónico a través de una dirección lógica que está basada en un número serial. Normalmente lo identificamos con un código de barras, es un número serial, y con eso es que hacemos el direccionamiento electrónico. No tiene rotary switch, no tiene deep switch, todo es electrónico. Y bueno, entre las líneas de productos anteriores o del legado, son compatibles con las líneas KI, con las líneas GCA, hablando de los módulos. Nuestros loops o nuestros lazos de comunicación nos van a permitir tener cada lazo hasta 250 dispositivos, de los cuales 125 deberán ser detectores, los primeros 125 números, y los siguientes 125 son dedicados para los módulos de control. Opcionalmente también BM incluye la conexión a través de Ethernet, bueno, para tener una supervivencia, que es un requisito de NFPA 72, ¿no? En aquellos sistemas que son diseñados para áreas en donde tenemos una gran cantidad de personas y es necesario hacer una evacuación por niveles, entonces se requiere que estos paneles tengan la característica de la supervivencia. Y básicamente BM la logra a través de una interfase Ethernet, que es opcional, en donde pues nos va a permitir tener toda esa comunicación disponible. Otras características podemos ver en la imagen, un poquito la arquitectura, ¿no? En donde podemos tener de forma opcional hasta cuatro lazos de comunicación. Déjenme mostrarles por aquí. Aquí tenemos 4 lazos opcionales de comunicación. Tenemos 4 salidas de notificación. Podemos tener hasta 3, o más bien tenemos 3 canales digitales de audio para audio evacuación. Tenemos un loop o un circuito, un lazo de anunciación remoto, en donde podemos tener hasta 30 anunciadores remotos que van a estar limitados por una distancia máxima de 4,000 pies. Esto ya que esta comunicación es RS485 básicamente, y dentro de estos anunciadores remotos pues tenemos diferentes opciones, anunciadores de LED, de display,
de display con indicación y con teclas de control. Todo depende de cuál sea el requerimiento, ¿no? Para instalar ese anunciador. Tenemos también una salida RS232 que comúnmente se utilizaba mucho para la parte de impresoras, ¿no? Hoy en día la utilizamos comúnmente para hacer nuestras interfaces de comunicación con BMS. Tenemos salidas de relay para supervisión a través de un panel general, llamémosle así, o de igual de un BMS. Podemos enviar 3 contactos forma C. Y tenemos salidas auxiliares de 24 volts que nos van a dar hasta 1 ampere máximo, 2 salidas. La red como tal la podemos hacer a través de cobre o de fibra. Puede ser esta red múltiple. Y esta red pues al final nos va a permitir tener hasta 24 nodos, es decir, hasta 24 paneles máximo. Con lo cual podemos alcanzar una cantidad, llamémosle así, general o total de hasta 12,000 detectores y 12,000 módulos, considerando nuestra red con 24 nodos máximo. La fuente de poder nos va a dar 10 amperes máximo a través de 4 salidas. Tenemos la opción 4 lazos, total de 1000 puntos por panel. El audio distribuido es de 750 watts por nodo. En total, considerando los 24 nodos, podríamos tener hasta 18,000 watts para todo lo que es audio evacuación. Tenemos también la opción de teléfono de bomberos. Esta es una característica que también está por default para los paneles BM, cosa que no tenemos con BS. Entonces, en BM, las cualidades de audio evacuación o voceo y teléfono de bomberos pues son características que nos permiten competir ya con paneles de mayor magnitud, mayor características, enfocados a proyectos más grandes. Y bueno, y podemos ver en una forma visual un poquito más, ¿no? de cómo es que se lleva a cabo toda la interconexión de un panel BM. Por ejemplo, aquí a la izquierda podemos ver que tenemos la interconexión con los anunciadores remotos. En la parte superior, la flecha que va hacia arriba nos dice para expansión a través de una red, recuerden, hasta 24 nodos, 24 paneles en red. La parte de notificación, que podemos tener también subsistemas de audio evacuación, fuentes auxiliares o boosters. Tenemos la opción de hasta 4 lazos de comunicación, 250 puntos o dispositivos por cada lazo. Y tenemos también la comunicación a través de Fireworks por Ethernet o incluso el Ethernet directamente a una computadora dedicada o enfocada para poder acceder hacia el diagnóstico remoto de nuestro sistema o de nuestra red. Esto lo hacemos a través principalmente de un puente de comunicaciones, de hecho se llama Field Server Bridge, es un FSB, es por medio de este cajita, este dispositivo, con el cual nosotros podemos hablar a través de diferentes protocolos, ya sea Modbus RTU, BACnet MSTP, BACnet por IP, BACnet por Ethernet, Modbus por Ethernet o TCP/IP. Todos estos protocolos, que son los más comerciales o más comunes, son configurables precisamente para enviar nuestra comunicación a través de este dispositivo, desde nuestro panel o desde nuestra red, ya sea por Ethernet, hacia un BMS. El BMS pues va a adquirir básicamente la comunicación y ahí se va a hacer la configuración de nuestro sistema de incendio, ¿no? Recuerden que como es un sistema de seguridad, pues solamente vamos a poder enviar información, no vamos a poder ejercer control sobre nuestro panel. El control solamente lo podemos ejercer si tenemos Fireworks, que Fireworks es toda una plataforma precisamente de gestión de emergencias, en donde al ser listada UL, pues para incendio nos va a permitir tanto supervisar, monitorear y también controlar, ¿no? Es decir, silenciar, restablecer alarmas y demás, solamente con Fireworks. Si es a través del field server, solamente es enviar comunicación, es decir, que tengan un monitoreo de nuestro sistema o de nuestra red de paneles VM. Aquí podemos ver un poquito más la red de panel VMs. Cada panel pues, va a tener su capacidad de hasta 30 anunciadores, desde 2 hasta 24 paneles para tener un total de hasta 24,000 puntos. Y la red, algo que siempre es común preguntar, ¿no?
¿Cómo podemos hacer esa red? Tiene que ser por fibra, tiene que ser por cobre, puede ser par metálico, puede ser fibra o inclusive puede ser una red híbrida. Esto es lo que nos permite como tal VM. En cuanto a la interfase de operación, comúnmente le llamamos el display o el controlador. Bueno, tenemos un display LCD retroiluminado, no es a color, pero sí es un display muy grande que nos va a permitir tener hasta 8 mensajes activos, el cual nos tiene también una capacidad máxima de hasta 960 caracteres. ¿Esto a qué nos ayuda o en qué nos beneficia? Básicamente en que el operador pues puede tener mayor información sin tener que estar navegando y perdiéndose entre diferentes eventos y características. Es decir, vamos a poder centrar o centralizar la información que es más relevante, más importante en el momento y visualizarla de una forma general. Tenemos también una interfase o una capa de operador en donde tenemos 3 slots o 3 ranuras, en donde podemos tener de forma opcional tarjetas de LEDs y de switch. Estas tarjetas LED Switch pues nos permiten también tener funciones de control adicionales, configurando esos switches y a través de los LED pues identificar otro tipo de situaciones, supervisiones, problemas de una forma más gráfica, llamémosle así. Estas tarjetas de LED y Switch, bueno, tienen un espacio, una ranura para poner etiquetas. Ya como tal parte del sistema hay una preconfiguración a través del software en donde se pueden imprimir esas etiquetas para ponerles ahí una leyenda, un nombre a cada switch. Y bueno, tenemos 4 filas que nos van a permitir identificar alarmas, supervisión, problema y monitor. Estos LEDs también de estado nos permiten visualizar las condiciones en las que se encuentra el panel. Tenemos nuestras teclas de navegación, teclas alfanuméricas también. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos hacer en algunas ocasiones algunas adecuaciones directamente a nuestro sistema a través del mismo display, ¿no? Entonces, es un panel muy completo, tiene una interfase de operador muy completa, no solamente en cuanto al display, sino también en las teclas de control, teclas de navegación y teclas alfanuméricas. En lo que es nuestra tarjeta principal o nuestro procesador, nuestra unidad de procesador central, bueno, aquí se basa el controlador. Tenemos el soporte o la interfase para TCP/IP, que es una tarjeta de Ethernet que va por la parte posterior. Tenemos el acceso de 1 hasta 4 lazos, los cuales pueden configurarse como clase A o como clase B. Tenemos nuestro bornero, nuestra conexión para la red RS485, ya sea por cobre o fibra óptica. Y todas las terminales son removibles, es decir, las borneras son, podemos decir, unplugged o plugged, que son quita fácil, poner fácil. ¿Esto qué nos permite? Que no tengamos que estar nosotros sufriendo, atornillando por atrás del display, ¿no? Quitamos el display, se remueve como un tipo puerta bisagra, y por la parte posterior podemos quitar las borneras para conectar más fácil. Aquí un poquito más hablando de la fuente de alimentación, es una fuente de 24 volts a 10 amperes, es una fuente patentada por Edwards, pero sin embargo es la misma tecnología, la adoptamos en KIDE. Tenemos 4 salidas de notificación integradas de hasta 3 amperes cada una. Aquí el tope van a ser 10 amperes entre las 4, pero por cada una máximo podría suministrar hasta 3 amperes. También configurable como clase A o como clase B. Estas salidas de notificación ya tienen la sincronización integrada y se pueden configurar también como salidas auxiliares, ¿ok? Es decir, para alimentar 24 volts a otros dispositivos. El Voltage Boost, que es la fuente auxiliar. La salida, perdón, aquí hay algunos errores de dedo en la traducción. La salida nunca debería ser inferior a 22.5 volts de corriente directa y nos va a permitir esta fuente, este Voltage Boost, tener cargador para baterías de hasta 65 ampere-hora. Son unas baterías de capacidad, digamos, de grande. ¿Esto por qué? Porque, como comentamos, es un sistema que está enfocado en riesgos medianos a grandes, entonces el cargador pues ya soporta mayor capacidad. Y bueno, siempre vamos a tener la información del voltaje, la carga, la corriente a través del software. Lo que les comentaba, el diagnóstico a través del software, podemos ver todas esas características. En cuanto al VM, tenemos lo que es la audio evacuación o el voceo y evacuación y el teléfono de bomberos.
Son dos características que ya tiene este panel, con lo cual nos permite competir con sistemas más grandes. Tenemos 3 canales de audio distintos, memoria integrada para mensajes, los cuales nosotros podemos grabar a través de diferentes aplicaciones y cargarlos en nuestro sistema a través del software. Tenemos micrófono para paging o voceo y tenemos la opción para teléfono de bomberos o brigadistas. Esto sabemos que también en algunos edificios, sobre todo hotelería y edificios de gran escala, donde tenemos 10, 15, 20, 30 pisos, bueno, va a ser un requisito, ¿no? El tener ya esta opción de teléfono de bomberos. Los anunciadores remotos, si se fijan, son los mismos anunciadores que manejamos con los paneles BS, quienes ya conocen la serie BS. Estos anunciadores en BS solamente podemos tener hasta 8. Aquí con BM podemos tener hasta 30. 30 anunciadores de la serie R por panel. Hay modelos diferentes. Por ejemplo, podemos ver el primero. Tenemos indicadores a través de LED y tenemos teclas de control. Esas teclas de control, bueno, pues nos van a permitir hacer reconocimiento de eventos, silenciar, restablecer inclusive desde esta funcionalidad remota de este anunciador desde donde esté ubicado. Tenemos el segundo anunciador que solamente tiene identificación de eventos a través de LEDs, pero no tiene teclas de reconocimiento y de restablecer o silenciar como el primero. Y los dos de la derecha son anunciadores de LED, anunciadores indicadores a través de LEDs. Uno tiene teclas de control y el otro solamente LEDs. Entonces, todo eso está disponible. ¿Por qué? Porque hablamos de sistemas grandes, medianos y grandes, en donde a través de diferentes locaciones o ubicaciones, muchas veces es necesario contar con estos anunciadores. Las fuentes remotas auxiliares, bueno, tenemos modelos disponibles en 6 amperes o 6.5 amperes y en 10 amperes. Estas fuentes auxiliares o remotas, pues nos van a permitir tener mayor capacidad en cuanto a notificación, en cuanto a audio evacuación, ya que este es un sistema que es escalable de medianas a grandes características o capacidades. Dentro de lo que es el diagnóstico remoto, comentaba, tanto en BS como en BM podemos tener voltajes de las fuentes primarias y secundarias, podemos saber el estado actual del panel, el estado de los dispositivos, hablando de detectores de humo, detectores ópticos, detectores de legado también de Kire, es decir, podemos seguir manteniendo una integración con equipo de, digamos, de atrás tiempo. Lo podemos integrar a nuestro sistema, podemos ver tendencias, registros de eventos, la conexión directa puede ser al panel a través de Ethernet o a través del DACT. Podemos conectarnos de forma remota a través de una IP con el Ethernet de una ubicación diferente también para obtener el diagnóstico. No solamente el diagnóstico, sino todo lo que son reportes de pruebas, históricos, reportes de estados, de configuración. Todo eso ya que hablamos de un sistema más grande en donde una de las características es tener un mejor manejo, un mejor control de emergencias, entonces la parte de reportes pues es más amplia. Y bueno, algo que es bien importante es el mapeo, que es una de las características por las cuales tanto BS como BM son diferentes a su competencia. El mapeo básicamente nos va a mostrar un diagrama de cómo quedó una instalación actualmente o físicamente conectada. Yo le llamo más como un as-built, es decir, ya una vez que nosotros conectamos todos los dispositivos en campo, activamos el mapeo y pedimos al sistema mostrar este mapeo, lo que nos muestra es un as-built prácticamente, es decir, cómo quedó conectado, qué módulos, de qué módulo a qué módulo tenemos interconexión, si tenemos algunos T-taps o algunas conexiones en T o ramas o ramales, nos va a mostrar en dónde está siendo este ramal. Recuerden, los ramales de forma adecuada pues se deben de hacer en el dispositivo, no un empalme, sino esto es en dispositivos, en bases de detectores o en módulos. Y bueno, de esta forma el mapeo nos va a permitir a través de una representación gráfica identificar fallas ya sea en el sistema por configuración, a lo mejor los números de serie no coinciden físicamente con el que nosotros establecimos en nuestra base de datos, ese podría ser un problema, un error,
Otro problema que podemos tener es que tenemos un dispositivo que no corresponde al tipo del dispositivo que está físicamente, igual en nuestra base de datos, una mala conexión. Podemos también a través de otra herramienta como es el HDT, pues identificar inclusive hasta terminales intercambiadas, ¿no? Es decir, polaridades invertidas. El direccionamiento, como les comenté, es automático, es a través de un número serial. Nosotros lo podemos recoger para nuestra base de datos a través de un lector de código de barras, pero esto nos facilita precisamente el trabajo. Serie KI son los dispositivos inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Bueno, porque prácticamente los módulos de control y los detectores incorporan inteligencia distribuida. Cada dispositivo tiene un microprocesador. Ese microprocesador, a través del protocolo de comunicación Broadcast Polling, pues nos va a permitir que en cualquier momento, cuando un dispositivo, llámese detector o módulo, tenga un problema, una situación de prealerta, alarma o falla o problema, en ese momento el mismo microprocesador, a través del protocolo de comunicación, le indica al panel, es decir, a la unidad central de procesamiento, le indica cuál es su problema. Esto hace que el sistema sea rápido. El sistema no tiene que depender de un protocolo en donde va preguntando dispositivo por dispositivo, ¿no? Aquí el dispositivo reporta directamente al panel. Y bueno, los detectores tienen la inteligencia y el poder tomar decisiones en caso de alarma. Esto en otros sistemas normalmente incluye un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque el panel tiene que preguntar, tiene que analizar la situación y confirmar la alarma. Aquí no, aquí el detector avisa de la alarma directamente al panel. La reducción del tiempo de respuesta del sistema es una de las características que nos hacen diferente. Direccionamiento electrónico. Algo que a mí me gusta comentarles aquí y en los cursos es que normalmente cuando ustedes configuran, comisionan un sistema, lo ponen en marcha y hacen sus pruebas, y en esas pruebas dices, oye, yo estoy activando un detector de humo, activo una estación manual y la alarma está demorando. Yo puedo contar segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después de 5 segundos es que llega la alarma al panel y se inicia el protocolo de notificación. Si tú me estás diciendo que es un sistema rápido, ¿por qué yo puedo percibir ese tiempo tan largo? Número 1, tienes polaridades invertidas. Número 2, tienes problemas en tu lazo. Todo eso se puede evitar y se puede solucionar con la herramienta HDT, que es un escáner para el lazo. Pero normalmente eso es lo que pasa. Cuando nuestros tiempos de respuesta son tardíos, normalmente hay problemas con el comisionamiento. Y eso se puede asegurar. La serie KI básicamente son detectores ópticos. No sé si por ahí vamos a poder escuchar este video. In today's environment, detecting and mitigating fire threats is more difficult than ever before. Whether you're a hotel operator, a building manager, or a restaurant owner, the challenge is the same. Protecting people and property while avoiding nuisance alarms that don't pose a threat but do incur costs. In 2014 alone, U.S. fire departments responded to almost 2.5 million false alarms, potentially costing hundreds of millions of dollars. Building on a long legacy of fire and life safety innovation, Kidde is addressing these demands and the new UL268 requirements with the next generation offering, the Kidde Intelligent Optica Smoke Detector. Featuring 2 forward scatter light sources, an IR LED and a blue LED, combined with a backscatter IR LED, Optica represents a more sophisticated detection system. As particles enter the chamber, light hitting them at different angles creates detailed data about their size and composition. That data is fed into a series of algorithms and consolidated into ratios to determine if the particles are coming from a real fire or a nuisance source. Optica is designed to discriminate between burning food, steam, or fast-moving or smoldering fires, and respond accordingly. Optica is part of an integrated intelligence system and retains the same protocol, so it's backwards compatible. And because state-of-the-art microprocessors in each detector can activate the signal, they're easily retrofitted to existing Kidde systems without replacing control panels or software.
Smart detection designed to recognize conditions and alarm faster with greater accuracy than ever before. The Kidde Intelligent Optica Smoke Detector, setting the standard for intelligent response to today's threat. Bueno, aquí básicamente lo que vimos en ese video es que toda la serie óptica de detectores Kidde o KI, en realidad es la misma tecnología que tenemos de Edwards y son detectores que ya están diseñados y que han pasado pruebas de estándares UL268, principalmente de la 7ª edición, en donde esta tecnología nos va a permitir evitar falsas alarmas. Las falsas alarmas son el principal motivo de pérdidas, ¿no? Hablando en materia general, pérdidas económicas, interrupción en los negocios, la operación. Entonces, estos detectores de la serie óptica nos van a permitir discriminar partículas como polvo, vapor de agua, partículas o humo de cocina, que normalmente estos factores son los que siempre pues nos dan las alertas o las falsas alarmas y se inician los protocolos de evacuación, lo cual se traduce normalmente en pérdidas. Entonces, con la serie óptica se reducen efectivamente las alarmas no deseadas y estos detectores pueden convivir en un mismo lazo con versiones anteriores o de otras generaciones de dispositivos. Esto, si bien es una línea que tenemos poco más de un año con ella, en realidad ustedes pueden tener sistemas existentes con otras líneas, otras generaciones de dispositivos. Estos pueden convivir sin ningún problema, es decir, son compatibles. Dentro de los detectores o la serie KI vamos a tener diferentes opciones de bases. La base estándar, que es la KI-SB, bases con aisladores, que es la KI-IB, bases con salida de relay, bases audibles, que normalmente se utilizan mucho en hotelería. Dentro de los diferentes tipos de detectores multicriterio o criterios de detección, vamos a tener detectores de humo, que son los KIOSD, KIOSHD, que es humo y temperatura, KIOSCD, que es monóxido y humo, o SHCD, que son detectores de humo, temperatura y monóxido de carbono. Y bueno, también de temperatura fija, de temperatura HRD, que estos básicamente consisten en el incremento de temperatura por minuto hasta 8 grados centígrados, y detectores de únicamente monóxido de carbono. Como pueden ver, hay una amplia variedad de criterios de detección, de variables, perdón, de detección. Entonces, tenemos cubierto ahí cualquier tipo de solicitud o de requerimiento de detección. En cuanto a los módulos, a mí me gusta mostrar mucho estos modulitos que son la serie M, GCA. Se llaman M por la característica de modularidad, es decir, podemos tener bases de montaje de 2 y de 6 módulos. Estas bases son las UIO, en donde nosotros podemos eficientar, es decir, reducir el trabajo que tienes al poner un módulo convencional en una caja de conexiones o en una caja tipo chalupa o cuadrada de 4x4, 4x2. Si nosotros tenemos aplicaciones en donde muchos módulos van a estar dentro de una misma área, podemos considerar estos montajes o estos modelos de módulos de la serie M en sus tablillas de 2 o de 6 módulos. Tenemos ambas opciones, tanto los módulos que conocemos con las series de KIDBS como los módulos M, que son estos para los backplane o estas pequeñas tablillas de conexión de 2 y de 6, capacidad de 2 y de 6 módulos. Y bueno, estos modulitos al final nos permiten optimizar espacio, optimizar cableado, optimizar tiempo de instalación. Dentro de los diferentes módulos o tipos de módulos de control que tenemos, básicamente existen los módulos monitores, que son los GCA-CT1. Típicamente los utilizamos en circuitos de iniciación, dispositivos convencionales, control de acceso, salidas de emergencia. Tenemos módulos duales, duplex o dobles, que son los GCA-CT2 o GCA-MCT2, que estos normalmente los utilizamos al igual en circuitos de iniciación, dispositivos convencionales, control de acceso, salidas de emergencia, y bueno, estos tienen 4 personalidades configurables. Tenemos un módulo más que tiene una opción para instalarse en altas temperaturas, que es el CT1HT. Tenemos los módulos de sensor de flujo de agua, water flow, que estos, bueno, nos van a servir para supervisar ahí los sistemas de sprinklers o de rociadores.
Módulos de control como tal, CC1 o CC1S, que es el sincronizado. Y estos pues nos permiten el control de sirenas, estrobos, bocinas y teléfonos de bomberos. Tenemos módulos de salida o de relevador, que son los CR. Normalmente estos los utilizamos para el control de dampers, control de acceso, elevadores o incluso HVAC. Relevadores de potencia también, que es el CRH. Este es exclusivo para HVAC, en lo que son sus contactos de potencia. Tenemos módulos aisladores, GCA-IM, al igual que bases aisladoras. Tenemos módulos para el control de audio, que son los S2, nos van a permitir manejar 2 canales de audio, son muy utilizados en todo lo que son las arquitecturas de audio evacuación. Módulos de descarga o módulos de release, que es el GCA-REL. Esta es la interfase que nos va a permitir conectar un sistema de supresión o extinción, por ejemplo, de agente limpio a lo que es nuestro panel BM o BS. Tenemos módulos universales, AB, que es el GCA-UM o GCA-MAB. Estos módulos nos permiten tener circuitos de detectores de humo de 2 hilos o convencionales, circuitos de notificación, contactos secos, diferentes personalidades podemos configurar también. Y los módulos de fin de línea, que son los GCA-RM1, para salidas auxiliares y bases audibles. Entonces, recuerden, tenemos 2 opciones, para montaje estándar y para montaje en cajas o serie UI-OM. Estas 2 opciones pues, nos permiten adaptar nuestra configuración, nuestro sistema y optimizar. El montaje en placa UI-O, 2 opciones de 2 o de 6 módulos, ideal cuando se requieren varios módulos o muchos módulos de forma remota, bandas individuales o grupales. El cableado puede ser hacia la placa y pueden montarse dentro de gabinetes o recintos eléctricos, es decir, dentro de una caja o de un gabinete para darle una protección, una seguridad. Aquí podemos ver un poquito más esta placa de montaje UIO 6 o la UIO 2. Y aquí un pequeño resumen, nos dice, normalmente 6 módulos requieren 20 conexiones adicionales y 6 cajas para instalar esos 6 módulos. Con una caja UIO 6R, como la que vemos aquí, podemos tener un ahorro en conexiones de hasta 1.8 horas, o lo que podemos sacar aquí a conclusión, 20 entre 10 por 0.9, 1.8. Ahorro en cajas, 2 horas, 6 cajas por 30 minutos, 3 horas, es decir, una caja más un UIO 6R nos lleva 1 hora. Si nosotros comparamos el instalar 6 módulos en sus propias cajas contra instalar 6 módulos en una UIO-R, tenemos un ahorro de hasta 3.8 horas por cada 6 módulos. Entonces tenemos optimización de cableado, de cajas y de tiempo de instalación. Y bueno, aquí un poquito de cómo especificar. En la parte de BM tenemos básicamente los modelos de los paneles. Ambos son a 110 o 220 volts con una fuente de salida de 10 amperes. Y básicamente tenemos 2 modelos, BM1R y BM1S. Aquí, ¿en qué cambian? El color. El R es rojo y el panel S es, se me fue el nombre, gris, es color gris, la S es de silver, perdón. Entonces son 2 opciones en cuanto a color del gabinete del panel. Y bueno, de ahí pues ya tenemos las tarjetas de expansión de lazo, los módulos marcadores, las tarjetas de LED de anunciación y los diferentes aditamentos que podemos considerar como opciones para nuestro panel BM. Adicional también los componentes de audio que van a ser importantes si tenemos audio evacuación, como el BM-PMI, el BM-PMI-LK, el MFK, que es la parte para el teléfono de bomberos, lo que son las tarjetas de audio ASHS, lo que son los controladores de audio evacuación EAS, tenemos los amplificadores a 30 y 50 watts, fuentes de 6 y de 10 amperes, la parte de red, aquí tenemos las diferentes tarjetas de red de comunicación para la fibra, el cobre, las tarjetas de comunicación Ethernet, que tenemos 3 opciones, Ethernet 1, Ethernet 2 y Ethernet 3, dependiendo qué grado de acceso al panel necesitamos. Y bueno, el software que es BMCU, es un software que
en realidad aquí para abrir el software sí se requiere una llave, es decir, la plataforma de control VM requiere que se certifiquen. Para cuando ustedes se certifican, adquieren la llave con la cual van a poder abrir el software VMCU. Esto es un poquito la interfase de descarga o GCRL, que básicamente es compatible con sistemas de preacción, supresión, agua, válvulas de diluvio, agente limpio. Tenemos 2 circuitos clase B supervisados, 2 circuitos de descarga o de release, 2 circuitos de notificación, una entrada para la estación manual de descarga, una entrada para botón de aborto, un relay de salida de primera alarma para hacer el cambio en la notificación o el cambio en los patrones de sirenas. Y bueno, podemos tener hasta 10 módulos GCRL en un solo lazo. Cada módulo de estos nos va a ocupar 6 direcciones de nuestro loop, hay que considerarlo. Y bueno, es necesario considerar una fuente auxiliar para este GCRL, un Power Booster o una APS 6 o 10, dependiendo de la capacidad que requeramos de notificación y de salidas de release. Y bueno, adicional a esto, la línea Genesis, que es la línea Genesis LED, en donde tenemos básicamente tres diseños diferentes, que es la serie de pared compacto, la primera que vemos, la pared normal, que es un poquito más, son como de 4 por 4 pulgadas más o menos, y la serie de techo, que son la ceiling. Estos diseños son más estéticos, más discretos, más pequeños, pero con el mismo poder, la misma capacidad en cuanto a candelas y a decibeles. Son compatibles, es decir, pueden tener todavía la serie de legado, las series existentes anteriores, se pueden integrar con estas nuevas versiones. Y también otra característica que tiene Genesis LED es que pues incluyen cubiertas de reemplazo rápido, ¿no? Las cubiertas son las que traen las leyendas, el color blanco, rojo, y estas se pueden intercambiar de forma superficial, llamémosle así, para que sea más rápido. Aquí en forma de resumen, el consumo de corriente de esta nueva línea Genesis LED, pues nos va a permitir tener ahorros en corriente de hasta el 90%. ¿Por qué? Porque se reducen. Anteriormente consumían la serie Genesis 311 mA de corriente y ahora con la Genesis LED tenemos un consumo de 28 mA por cada aparato de notificación. Entonces, esto nos permite tener optimizaciones, no solamente en cantidades de equipos, sino que también podemos tener más dispositivos con el mismo circuito NAC, ya que el tamaño, es decir, el diámetro, el calibre del cable se ve reducido. Lo podemos reducir por el consumo de corriente. Incluso podemos tener o necesidad de menor cantidad de fuentes y los tendidos de cableado pues ser más largos. Esto al final es un ahorro que se traduce completamente en costo. Podemos hablar de hasta un 30-35% menos en cuanto a dispositivos, infraestructura, llamémosle cableado, tubería. Y bueno, un poquito la notificación Genesis LED tiene una tecnología que se llama Full Light. Es importante que se cumpla siempre con los requerimientos de reflexión de NFPA, la frecuencia de tonos múltiples, modelos con frecuencias de 520 Hz. Esto asegura la penetración de las paredes, hablando en situaciones complejas como en hoteles. El control independiente de las sirenas a través de un solo par de cables. Y aquí un poquito de cómo especificar. Bueno, los primeros 3 dígitos hacen énfasis a la serie. Serie Genesis LED, eje 1. AB nos dice las funciones, si es solo sirena, A. V solo es luz estroboscópica, AB sirena y luz estroboscópica, es decir, combinadas. Si solamente tenemos una S es bocina o speaker, y si tenemos una SV es bocina o speaker y luz estroboscópica. El color de la carcasa se define en el siguiente carácter, que es R o W, R para red o rojo y W para white o blanco. Y F nos marca como tal la leyenda, fuego o alerta, o N si no tiene ninguna de estas leyendas. Básicamente es como se describen los modelos. Y bueno, aquí tenemos eje 1, que es la serie que vemos en la imagen, eje 4, que son sirenas estrobo para montaje en pared, eje C, que son sirenas o estrobo de montaje en techo, ceiling, y las eje 4S, altavoces de pared, eje
CS, altavoces de montaje en techo. Bueno, básicamente eso es lo que podemos mostrar de forma muy rápida.